Mi nombre es Roseli Simarra Obeso, maestra educadora, maestra acompañante de los procesos de protección, salvaguarda y fortalecimiento de la lengua palenquera y otras manifestaciones del patrimonio inmaterial de la comunidad de San Basilio, tanto en el espacio territorial de San Basilio como en el escenario de la diáspora de la ciudad de Cartagena, es decir, el palenque urbano de la ciudad de Cartagena. Nuestra labor docente ha estado orientada principalmente al fortalecimiento de los referentes identitarios de los pueblos negros, palenqueros y afrodescendientes que han constituido un espacio de desarrollo social, cultural en la ciudad de Cartagena, en los alrededores, en la región Caribe y en todo el país. Y nos interesa el reconocimiento de la comunidad sobre sus manifestaciones, pero también fortaleciendo los aspectos relacionados con la historia, con la cultura, con el lugar de los afrodescendientes en la construcción de la nación, el lugar de los palenqueros en el desarrollo social del entorno, porque de eso poco se habla en los textos escolares, en los discursos públicos, en los diversos escenarios. Entonces, buscamos el fortalecimiento de los referentes identitarios a partir del reconocimiento de estas comunidades, de estos pueblos, de estos hermanos y hermanas. Hemos desarrollado las actividades desde mi ámbito, más que todo en el área de la lingüística, en el área del lenguaje, porque mi formación como magíster en lingüística, especialista en didáctica del lenguaje y la literatura, me ha movido mucho a la enseñanza de lengua, sobre todo a la lengua palenquera y sobre todo a la variante dialectal de la región Caribe con sus diversas manifestaciones. Las lenguas, los lenguajes, toda aquella forma de representación simbólica tiene una significación bastante particular en cualquier comunidad, porque a través de los lenguajes, los grupos humanos expresamos nuestros pensamientos, nuestros sentires, nuestros gustos, nuestras formas de ser, de estar y de convivir en los entornos. El lenguaje es el mediador principal para que se desarrollen los procesos de conocimiento, la socialización, los aprendizajes de todas las realidades culturales se dan por mediación del lenguaje. Y por eso colocamos la lengua palenquera y las variantes dialectales y las formas de la tradición oral en un primer plano, porque a partir de ella uno puede construir y representar el pensamiento de una comunidad. ¿Cómo lo hemos hecho en los últimos tiempos? Hemos venido, en principio, acompañando a las mismas comunidades a que se miren y reflexionen sobre ese gran patrimonio que se tiene, porque a veces tenemos los elementos y no los consideramos puntualmente por la historia de desconocimientos, por la historia de marginación, por la historia de invisibilización que se tiene en nuestro país y en el mundo alrededor de las expresiones otras de conocimiento. El castellano es la lengua oficial en nuestro país, pero sabemos que se hablan más de 65 lenguas indígenas, 2 lenguas afrocolombianas, en este caso sería el creol sanandresano y la lengua de San Basilio de Palenque. Pero en nuestro proceso de formación poco se visibiliza esas otras formas de lenguaje, de lengua que existen en nuestro país. Y es importante que en el proceso de formación podamos compartir mucho con respecto a que no solamente hablamos español, sino que otros grupos humanos en el país se expresan de diferentes formas y que muchas veces estas otras formas de expresión entran en situación de crisis porque han tenido una historia de burlas, de marginación. Y esto ha pasado con la lengua palenquera, tanto en Palenque como en los escenarios de la diáspora, donde en principio se consideraba que el idioma palenquero era un español mal hablado. Cuando llegaron los extranjeros con sus estudios lingüísticos y antropológicos, empezaron a descubrir que esta lengua tenía, esta forma de comunicarse, esta forma de expresarse de los negros y negras de San Basilio, tenía unas formas particulares y había que hacer descripción de ellas. Y empiezan a hacer una documentación bien interesante, donde podemos destacar los trabajos de Carlos Patiños, los trabajos de Armin Schwegler, los trabajos de Ives Moñino y otros lingüistas.
Entonces, ellos les dan el lugar científico para estudiar las lenguas como la de Palenque. Yo no estaba ahí en esos momentos, yo soy producto de las reflexiones que toda esta historia ha construido, pero que cuando uno se forma en las universidades, uno también tiene que, nosotros como seres humanos tenemos que pensar en cuál es el sentido de ese conocimiento que vamos adquiriendo, que no se quede simplemente ahí como acumulado de saber, sino cómo el conocimiento se pone a disposición de los escenarios donde estamos. Entonces, a partir de mi formación en lenguas, entonces traigo ese conocimiento para pensar en lo que está pasando alrededor de mi lengua palenquera y cómo podemos agenciar procesos de enseñanza, de reconocimiento, de valoración en la propia comunidad, porque, como les decía, un contexto de discriminación y burlas trae consigo no querer hablar, no querer manifestarse ni comunicarse en ese legado ancestral que tú tienes, que tú posees. En cualquier proceso de enseñanza, en contextos étnicos, aunque todos pertenecemos a contextos étnicos, en comunidades como la de San Basilio, la investigación va a jugar un papel importante porque se va a constituir en una herramienta clave para alimentar el currículo en las distintas áreas del conocimiento. No se concibe una institución etnoeducativa que esté alejada de los procesos de investigación, en tanto que la investigación va a ser el camino expedito para que obtengamos datos, percepciones, visiones, informaciones, datos históricos incluso, que contribuyan a configurar una mejor representación de la realidad de las comunidades, de su historia, de sus manifestaciones, de su patrimonio. Entonces, en todos estos ejercicios que hemos emprendido, la investigación está jugando un papel preponderante y a partir de los resultados de esas investigaciones hemos avanzado en el material didáctico que hemos diseñado. Como gusta. Ya está bueno. ¿Cómo vos se llama? Nicolás Torres Reyes. Así naría, así na potade y así na ocurana.